Bueno, señores, hoy vamos a hacer una comparativa que para muchos de ustedes va a ser injusta. Sí, señores, pero tenemos la Yamaha DZR12, un altavoz que ha dado mucho de qué hablar. Acá tenemos la parte superior, unos puntos de anclaje, las patas para posicionarse como monitor de piso en ambas posiciones y los respectivos controles. Cierto, acá tenemos las asas de transporte hacia los lados, una buena construcción, y acá tenemos el Electro-Voice ETX 15P, en el cual vamos a comparar los niveles de presión sonora de estas dos cajas. Quizás, como le digo, es injusta, pero según los números de cada una de estas cajas representa estas 135 decibeles. Y esta caja, según las especificaciones de Yamaha, son 137 decibeles. Entonces en el papel tendría que sonar más fuerte esta que la Electro-Voice de 15 pulgadas. Por lo cual la comparativa no es tan injusta, debido pues a que el registro de esta es más grande. Este es un modelo premium de Yamaha que acá está pues disponible para esta prueba. Hicimos la de la RCF ART 945 versus la Electro-Voice ETX y hubo un empate en cuanto a nivel de presión sonora. El video no lo tenemos disponible debido a que las condiciones climatológicas de ese día solo permitió realizar la medición y no se pudo grabar. Entonces acá observamos la DZR, que tiene una pantalla, un botón para escoger el menú, para devolverse, filtros FIR, y tenemos el nivel de entrada de volumen. Si deseamos que este componente de salida XLR sea la misma señal que entre, o le aplicamos el procesamiento externo, me parece muy bien porque esto lo he visto en HK Audio Linear 9210 LTA. Tenemos la conexión en lock y un switch de encendido y apagado. Me gusta mucho que sea 140 y está hecha en Indonesia. Un gran rival tenemos para la Electro-Voice ETX. Bueno, estamos aquí preparando, estamos con el señor Eric, un gran suscriptor mío, que fue el gran gestor de que nos prestara el espacio y estos dos altavoces para realizar esta medición. Nos hubiera encantado haber hecho el video de la RCF RT 945, pero pues el día que lo hicimos pues no nos favoreció el clima, entonces solamente hubo tiempo de hacer una medición y hubo como un empate prácticamente, ¿cierto? Exactamente. Entonces pues lamentablemente no tuvimos forma de probarlo, pero sí hay testigos de que hubo un empate donde la ETX tenía mejor sonido en el agudo. Esa fue la única diferencia pues que hubo, ¿cierto? Ahora vamos a probar la DZR de 12 pulgadas Yamaha y tenemos la ETX 15P. Quizás de pronto la gente dice, ay no, pero es que esto es una de 12 y otra de 15. Los comprendo perfectamente. La de 12 tiene 137 decibeles en su hoja de datos y la ETX tiene 135. En el papel debería sonar más fuerte la Yamaha. Vamos a ver si dentro de lo que tenemos podemos hacer la prueba. Vamos a utilizar un computador de muy alta tecnología y una interfaz de audio avanzada Mac con el fin de hacer la medición. Vamos a utilizar la normativa AE75-2022, en la cual nos permite dar una información del nivel de presión sonora máxima. Es un lugar totalmente normal, con todas las interferencias del caso. Entonces pues hay gente, hay ruido, hay de todo. Vamos a ver esta prueba en un mundo real. Vamos a utilizar un micrófono de precisión para hacer esto. No es el micrófono definitivo porque más adelante vamos a tener un micrófono que los va a sorprender. El micrófono que vamos a utilizar en este momento para el evento es el Daitan Audio. Es un micrófono que ya viene con su archivo de corrección y de calibración. Y pues vamos a realizar primero el primer paso para la medición. Vamos a hacerlo primero con la ETX. Listo. Entonces, antes de medir tenemos que realizar una calibración del micrófono utilizando este calibrador profesional, ¿cierto? Con el fin de que podamos realizar una correcta medición. Entonces acá podemos observar que tiene un sonido que va a emitir por este huequito a 94 decibeles y a 114, ¿cierto? Entonces vamos a escoger 94 decibeles, se escucha levemente, e introducimos este micrófono acá con el fin de realizar la calibración. Lo dejamos totalmente inmóvil, vamos a mirar a ver si nos funciona. Y lo que vamos a ir es ir a la configuración. Vamos a ir a amplitud calibración
Y lo que debo hacer es mirar, hola, qué tanto voy a calibrar el micrófono, entonces debo guardar silencio. Voy a ver si lo hago mejor así. Si hay una diferencia entre la esponjita y entre si le quito la esponja. Es como igual, ¿cierto? Listo. Entonces acá voy a dejarlo más o menos aquí. A ver. Ok. Voy a dejarlo más o menos acá. Y procedo a calibrar. Yo le voy a reducir un poco menos porque necesitamos medir más nivel. Y ahí está midiendo 140 decibeles. Voy a volverlo a realizar. Yo creo que está bien así. Y hemos terminado la calibración del micrófono. Vamos a hacer el montaje del micrófono. Y lo primero que vamos a hacer es acercar el micrófono lo más posible a la caja con el fin de poder realizar la primera medición, que es encontrar el punto de parada para realizar la medición. El punto de parada es que el altavoz se deben cumplir dos condiciones para dejar de medir esta medición que voy a hacer. Y esto se hace a través de la versión de medición de magnitud. Cuando la coherencia cae por debajo del 95% o cuando existe una reducción de 2 decibeles cuando hago la transferencia. La medición de transferencia, como todos ustedes saben que son ingenieros, es cuando la señal que entra y la que sale empieza a variar en 2 decibeles y ese es el momento en que voy a parar la medición. ¿Listo? Agradecimiento a Eric que me está ayudando a la grabación. Vamos a encender el altavoz ETX. Sale la presentación, el logo ETX 15P. Y importante aclaración, la caja lleva más o menos 10 años siendo utilizada. Se encontraba en una discoteca. Normalmente en una discoteca el 90%, 95% de los DJs no saben operar correctamente el sonido. Entonces sufrió algunas averías, se le hizo un mantenimiento y se le hizo un cambio. El parlante que tiene actualmente esta caja es el mismo que tiene la LX200 y la EKX. Entonces, para que tengan esta consideración en cuenta, ya que el original no fue posible conseguir el repuesto original o repararlo correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer es subir el nivel de entrada. Acá a la mitad debe hacerse de forma obligatoria. Y acá ya estamos iniciando la medición y lo debemos dejar al máximo nivel. Y debemos conseguir el modo light. Con EQ no debemos mover absolutamente nada. Lo que vamos a empezar a hacer es subirle el nivel de sonido a la caja. Y acá lo que vamos a hacer es medición de reproducción. Vamos a continuar haciendo la medición. Aquí medición de confirmación, diciendo que le subió el volumen y sigue permaneciendo la misma línea de acá de esta forma de transferencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que le subo el volumen un poco más y suena muy fuerte y no se pierde la calidad de sonido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reducir 2 decibeles la medición de confirmación con el fin de poder hacer algo. ¿Hasta dónde debo medir? Cuando esta línea de color verde se junta con esta de color azul. ¿Eso qué significa? Que hay algo que se llama compresión de potencia o en su defecto el limitador. La compresión de potencia quiere decir que se recalienta tanto el parlante que ya este pierde sus propiedades para dar calidad de sonido. Entonces hasta ahí se debe medir. Otra cosa es que esta línea de color roja, que se llama coherencia, empieza a deformarse. Hasta ahí debo parar de medir. Entonces necesito seguirle subiendo el nivel a este parlante. Va a sonar muy fuerte, por favor cuídense los oídos. Lamentablemente no traje tapa oídos, pero voy a seguir midiendo.
Ya aquí ya puedo hacer la medición. Fíjese cómo se juntó la línea verde con la azul. Listo. Entonces ya voy a hacer la medición a 1 metro. Vamos a ver si nos da. Lo que necesito hacer es buscar el metro. Y listo, vamos a continuar. Ya. La distancia de 1 metro del parlante hasta el micrófono. Yo le jalo 1 centímetro. 1 centímetro puede hacer la diferencia. Y listo. Ahí ya está el metro. Vamos a medir. Listo, ahora lo que vamos a hacer es medir el nivel de presión sonora de la caja. Listo. Tápense los oídos. Ahora la medición que nos está dando la Electrovoice ETX 15P son 133.3 decibeles. La marca nos dice que son 135 decibeles, lo cual considero que está muy cerca de lo que promete la marca. Esto es sonido limpio, sin distorsión, que lo que entra sale. Me parece extraordinario, contando de que tiene un parlante que no es el original. Te hago la invitación para que visites mi página web, donde explores lo que estamos haciendo a cabo. Si usted desea apoyar esta iniciativa, en la parte de abajo hay diferentes enlaces en los cuales puedes demostrar tu apoyo para seguir creciendo. Lo que se viene va a ser espectacular y aspiro y espero a ser una de las mejores webpages de lo que sería sonido profesional en América Latina. Bueno, señores, entonces acá tenemos la Yamaha. La tenemos en el Master E+10, el nivel de entrada en 0. ¿Por qué más 10 y aquella más 11? Porque hay que ensayarla al máximo volumen que pueda proporcionar la caja. Listo. Yo creo que esta caja puede sonar más duro que la ETX, sí, pero vamos a mirar la calidad de la medición. Vamos entonces el micrófono cerca de la caja para poder hallar el momento en el cual empieza a modificarse la magnitud. Bueno, aquí tengo entonces la Yamaha DZR12. Tiene una pequeña corrección acá en el agudo, pero está bien, está dentro de lo normal. Y aquí medición de reproducción. Medición de reproducción, sí. DZR12. Esa es la medición de reproducción. Vamos a hacer la de confirmación. Un poco los oídos. Medición de confirmación de DZR12. Entonces lo que hago con la medición de confirmación, se ve muy clarita. Lo que hago es reducirle 2 decibeles con el fin de que esta línea de color verde se junte en algún punto con la violeta o este color extraño grisáceo tirando a morado. Entonces voy a seguir. Hasta aquí puedo medir, hasta ahí puedo medir solamente. Vamos a medir una distancia de 1 metro, ¿cierto? De 1 metro, ahí ya. Aquí me da 1 metro, entonces ya lo que debo hacer es que acercarme, ¿ve? A ver si nos da el metro. Ya faltan 2 centímetros para adelante, si quieren, dale, otro poquito para adelante. Ahí está perfecto. Ahí tiene 1 metro de distancia. Creo que la puedo acercar un poquitico más. 1 metro de distancia, lo colocas aquí al frente, por favor, para que se vea aquí donde se ve, para que se vea el metro acá. Ahí se ve el metro. Ok, estamos a 1 metro de distancia. Y ya vamos a entrar a hacer la medición. Vamos a hacer la medición. Sonora esta caja. Se dicen que son 137, ¿cierto? 9. Ah, sí, está ahí. Sí.
N12. Sí. Pico 132.2. 132.2 nos dio acá en el nivel de presión sonora, inferior pues a la ETX, contando que la ETX tiene un parlante que es de una gama inferior a la caja. Entonces buen desempeño de la caja Yamaha. Voy a esperar a que se enfríe un poquito para volver a hacer la prueba, porque el número está interesante, está bueno el número. Un saludo bien especial para Eric y mi amigo Alex, que son dos grandes suscriptores que han hecho su gran aporte en este video. Les estoy totalmente agradecido. Muy buen recibimiento de la comunidad de Santo Domingo Sabio, en la cual el profesor nos ha prestado el colegio para hacer esta actividad pedagógica. Conclusiones. Hemos realizado las mediciones de las dos cajas utilizando la normativa AE75-2022, en la cual nos explica la forma correcta de hacer la medición de los altavoces. No tenemos el super micrófono de medición, pero dentro de los recursos que tuvimos hicimos el trabajo de hacer unas mediciones que se acercaran lo más posible a la realidad, pero esta realidad se debe a la capacidad que tiene el altavoz de producir sonido. En la medición de la Electro-Voice ETX alcanzamos una medición de 133 decibeles, muy cercana a la declarada por el fabricante, que son 135 decibeles, mostrando mucha eficiencia y con dos agravantes. El parlante que cuenta esta caja es el de la LX200, que es una categoría inferior a la que tiene esta caja. Presentó muy buena calidad de sonido, muy buena reproducción y una consistencia muy firme en la medición, y nunca tuvo como una reducción de nivel importante. Entonces, muy bien por Electro-Voice. Y otro agravante es que esta caja fue utilizada durante 10 años en una discoteca mal lograda. Entonces se hizo un ligero mantenimiento y la caja está totalmente funcional y quedó muy bien con el parlante de la categoría inferior a la cual está. Y acá tenemos la Yamaha, la gran Yamaha DZR, que es una caja que está dando de mucho que hablar, la DZR12, en la cual pues se hizo muy bien que le hayan quitado la espuma frontal, porque esta espuma tiende a de pronto a presentar algún deterioro, y se ve muy bien así con esta reja. La caja presentó un nivel de presión sonora de 132.4 decibeles, no recuerdo exactamente la cifra, a diferencia de los 137 decibeles declarados por el fabricante, en el cual habría que estudiar bajo qué condiciones el fabricante hizo la medición y bajo qué ponderación. Las dos cajas se hicieron sin ponderación al nivel máximo PIC. Esto es lo que hacen los fabricantes a la hora de suministrarle a usted los datos. Entonces, en conclusión, la ETX sonó más fuerte que la DZR de Yamaha. Esta experimentación se hace exactamente igual como los fabricantes lo hacen en sus laboratorios, a excepción de que ellos cuentan con unos micrófonos de medición supremamente superiores y mucho más precisos. Pero nosotros hicimos todo lo posible con la calibración y con el archivo de corrección, o sea que deja totalmente plano este micrófono, lo más parecido a los micrófonos más caros. Entonces hicimos este ejercicio para demostrar que con las herramientas adecuadas y con el conocimiento correcto se pueden lograr los niveles de presión sonoras que las marcas sí declaran en sus hojas de especificaciones. Nuestros oídos no escuchan ni en ponderación A ni en ponderación C. La ponderación A y C son totalmente a la escucha, pero infortunadamente nuestros oídos no tienen un número que nos muestren en nuestros ojos cuánto nivel de presión sonora están entrando realmente. Pero sí hay forma de medir de la forma en que un parlante emite el sonido hacia las personas, y ya quién sabe, de pronto un perro o un murciélago o otro animal sí escuchará todas las frecuencias que emiten estas cajas. Entonces, esto es un trabajo que se hace con seriedad, de forma responsable. Quiero dar simplemente un aporte, no quiero corregir a nadie, porque cada quien dentro de lo que conoce hace su mejor trabajo, y lo importante es que nosotros no formemos rivalidades, ni tampoco le echemos tierra al trabajo de otras personas, sino que entre la comunidad de YouTube construyamos todo el conocimiento. Esto es simplemente un punto de vista mío, de acuerdo a la normativa AE75, que ha sido aprobada por gran parte de la mayoría de ingenieros de sonido del mundo. Soy Víctor Córdoba, y si quieres ver la review del Electro-Voice ETX 15P, haz clic acá.